Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita tan especial que prepara el Ayuntamiento y que demuestra que, bueno, que la vida sigue incluso aunque sea en su formato digital. Me habían pedido que hablara de un tema muy especial para mí porque soy la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y soy también periodista. Y es el tema de qué está pasando con la libertad de información en estos tiempos del coronavirus, porque ha habido varios elementos, varias noticias que han saltado a lo largo de estos días que nos han hecho sospechar que están en juego estos derechos fundamentales para nosotros. ¿Fundamentales por qué? Sobre todo porque son la garantía de la democracia y a veces lo olvidamos. La garantía de la democracia es que cualquier persona tenga capacidad para exponer aquello que desea y pueda reconocerse en aquellos medios de comunicación que dicen aquello que desea. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? El primer problema que ha ocurrido en estos días es que ha aparecido muchísimo un término muy controvertido que ya se ha hecho tan conocido para nosotros que no hay manera de cambiarlo, que es el término fake news. Digo que es un término muy controvertido para nosotros los periodistas porque para un periodista no puede existir una fake news, no puede haber una noticia falsa porque es una contradicción en el término. Una noticia, por su naturaleza, ha de ser verdadera. Aquello que es falso nunca debería ser noticia. Y sin embargo se nos están colando a través de las redes sociales, a veces incluso engañan a los medios de comunicación cuando no están suficientemente despiertos o no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y se nos cuelan sobre todo a través de vías como, por ejemplo, el WhatsApp, que es una fuente inagotable de este tipo de fake news. Como decía, las noticias falsas no existen y, sin embargo, este fenómeno de las fake news, que ahora utilizamos el término anglosajón, nos parece tan novedoso cuando realmente es muy antiguo. A lo largo de la historia siempre han existido los rumores, los bulos, las desinformaciones, con el ánimo de apoderarse de algo que es propio de otro a través de la mentira, de la calumnia, de la difamación. En ocasiones no se trata de una mentira muy grosera, sino de un pequeño matiz en una verdad que aparenta ser verdadera, pero que incluye en él algo que es inexacto o que es incorrecto y que invita a un conjunto de la población a pensar de otra manera diferente. De modo que esto existe desde siempre, lo que pasa es que tenemos una novedad. La gran novedad en este siglo XXI, y lo estamos experimentando con creces en estas últimas semanas de confinamiento, en estas últimas semanas de la crisis del coronavirus, radica en que las fake news, esos rumores, desinformaciones, noticias falsas o inexactas, se distribuyen por los medios de una manera muy eficaz, se viralizan de la misma manera que se contagia el coronavirus. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que antes transmitir. Antes, para transmitir, necesitábamos tener a un grupo de personas unido en un sitio concreto y que alguien que fuera a contar esa noticia falsa se dirigiera a ellos. Lo sabía, había los mentideros de la corte, por ejemplo. Sin embargo, ahora, de una manera muy sencilla, anónima y con muy poquito esfuerzo por parte de cualquiera, es muy fácil distribuir una noticia falsa, una noticia inexacta, una noticia que induce al error a través de muchos medios de comunicación. Así que la gran diferencia es esa, que ahora se viraliza más que antes. Entonces, antes de abundar en qué es lo que nos está pasando en este momento y cuáles son los riesgos respecto a la libertad de expresión que estamos viviendo en este momento, tenemos que ir un paso más atrás, porque en ocasiones no tenemos clara una diferencia que el legislador, cuando establece la Constitución, cuando en la Constitución española de 1978 se deja muy marcado, ¿no? El artículo que se refiere a la libertad de información es el artículo 20, pero tiene dos apartados distinguidos. De hecho, uno es el 21A y otro es el 21D. Se dejan entre medias dos de las letras, ¿no? Dos de los epígrafes. Parece llamativo que lo quieran hacer así. Quizá, tal vez, para que nosotros notáramos la diferencia que hay entre un elemento que es la libertad de expresión, que se refiere a los pensamientos, a las ideas, a las opiniones, y otro que se refiere al derecho de la información propiamente dicho.
La información se refiere a los datos, a los hechos, ¿no? A lo que configura el fondo de una noticia. Esa diferenciación es realmente importante en este supuesto, porque lo que nos está ocurriendo en estos días, en el fondo, es que empezamos a igualar aquellos elementos que se refieren al derecho de la información con aquellos que se refieren a la libertad de expresión y se rigen por un criterio diferente. En el caso de las informaciones, la Constitución deja muy clara una palabra. Dice que las informaciones tienen que ser veraces. ¿Eso qué significa? Que tienen que tender a ser verdaderas o que la persona que las comunica ha tenido que hacer todo el esfuerzo posible para demostrar que son verdaderas. En ese sentido, los periodistas, en el adecuado ejercicio de su profesión, sabemos que dependemos de una ética, de una deontología y nos hace perseguir la veracidad de las noticias. El legislador dice veraz porque en ocasiones nosotros no podemos garantizar que una noticia sea absolutamente correcta. Pensemos, por ejemplo, en un atentado terrorista donde la cifra de muertos va bailando. Naturalmente, el que uno dé una cifra de muertos inferior a la total, porque en ese momento todavía no se saben todos los datos, pues no sería un problema. O imaginemos, por ejemplo, una información referida a una investigación policial. En una investigación policial, a lo mejor en un momento dado, el periodista tiene determinada información que facilita a su audiencia y, sin embargo, al día siguiente aparece una información nueva que cambia los hechos. No obstante, el periodista habría hecho un ejercicio veraz. Pero por eso digo que en ese caso lo importante es que esas informaciones tienen que ser veraces. Sin embargo, nos da la Constitución nos da otras posibilidades para aquellas cuestiones que tienen más que ver con los temas de conciencia, de opinión, los juicios de valor, ¿no? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, al final la clave está en que aprendamos a distinguir muy bien aquellos elementos que son informaciones como tal y aquellos elementos que son opiniones. ¿Cómo distinguimos esto? Bueno, pues yo utilizo un ejemplo que parece un poco tonto, pero que nos ayuda mucho a visualizarlo. Yo soy madre de familia. Y todos los veranos nosotros veraneamos en la zona del norte de España, ¿no? Donde, como bien sabe todo el mundo, pues hay días en los que hace frío. Yo bajo todos los días que puedo bajar a la playa, bajo a la playa con lo que las madres llamamos una rebequita, porque yo siempre tengo frío. Mi marido, como pasa en buena parte de los matrimonios del mundo, tiene un termostato distinto al mío y él nunca tiene frío. ¿Dónde viene la disputa? La disputa viene cuando pensamos en cómo deben ir vestidos nuestros hijos a la playa, porque los niños cuando son muy pequeños no tienen la capacidad de decir si tienen frío o no, y normalmente las madres, o muchas veces las madres que somos un poco pesadas, pues siempre queremos vestir a los hijos en función de nuestra propia temperatura. Bien, la temperatura es una única temperatura. En la playa, en tal playa, en tal sitio, en tal momento, hay una única temperatura. Ese sería un hecho. Sin embargo, es opinable si esa temperatura invita a llevar una chaqueta o no hace falta chaqueta. Pero no solo es opinable, sino que existe un elemento más que es una posible argumentación respecto a si mi opinión es más valiosa que la otra. Por ejemplo, si bajamos a la playa y yo me he empeñado en ponerle a los niños una sudadera y resulta que a mi alrededor la inmensa mayoría de los niños también lleva sudadera, entonces yo puedo argumentar que si bien es solo una opinión el que la temperatura es fría, los hechos me hacen ver que para mucha gente la temperatura es fría y ahí tendría un argumento de peso. Pero al final es un mero juicio de valor, es una opinión respecto a la temperatura. Lo que nos está ocurriendo en este momento es que hay elementos que son hechos como tal y que solo deberían ser noticiables y hay otros muchos elementos que no son hechos y que son verdaderamente opinables. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo. No puede haber dos versiones sobre cuántos test se han llevado a cabo sobre el coronavirus para ver cuántas personas tienen el coronavirus. Se habrán llevado X test, los que sean. Si yo no tengo la cifra exacta porque hay una disparidad respecto al conteo en comunidades autónomas y gobierno, lo que me falta es la verdad, pero hay una única verdad. Hay un número X de test realizados entre la población. Ese sería un hecho. Sin embargo, es opinable por qué no se han hecho más test o cuáles han sido los problemas para
disponer de nuevos test o cómo se deberían haber gestionado el envío de los test a las comunidades autónomas o a quien fuera menester para realizar esos test, ¿de acuerdo? Entonces, la gran diferencia, lo que tenemos que buscar es el matiz. A mí no me pueden, nos pueden exigir que nosotros tengamos un nivel de control superior sobre aquellos elementos en los que no cabe una segunda versión, porque solo hay una, hay un número de test. Si usted me está mintiendo respecto al número de test, eso no es una verdad ni lo puede ser. No puede decir que esa es su opinión, ese es un dato, pero es un dato que tendrá que explicar muy bien porque es el dato que tenga que ser, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, ¿cuántos muertos hay? Ha sido otro de los temas más controvertidos respecto a la libertad de expresión en estas últimas semanas. La cifra de muertos bailaba. La cifra de muertos no puede bailar, solo puede haber una cifra de muertos. Habrá un número de muertos que hayan fallecido por el coronavirus. Lo que yo puedo tener es diferentes formas de contar y lo puedo tener que explicar, pero no puedo decir que hay una cifra respecto a otra y una es cierta y otra es falsa. Hay una única cifra verdadera. La diferencia, la argumentación estriba en saber cómo se han contado esos muertos. Entonces, yo no puedo opinar, sobre elementos que tienen una única certeza, porque la certeza existe. El problema es que en ocasiones no tenemos fuentes suficientes para conocerla y eso es por lo que habrá que pelear. Entonces, nos vamos ahora al otro elemento que es muy importante y el que ha destapado pues, muchísimos comentarios, muchísimas opiniones y ha encendido las pasiones respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Todo empieza en buena medida con una pregunta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas en uno de sus estudios, ¿no? Y habla de las fake news. Evidentemente ninguno de nosotros desea recibir bulos, lo que más deseamos es recibir información verdadera, pero lo que nos viene a plantear es si para luchar contra las fake news lo que es necesario es que haya solo fuentes oficiales, ¿no? O que si sería necesario que para los temas del coronavirus solo se utilizaran fuentes oficiales, o que si creíamos mejor los españoles a los que nos preguntaban que hubiera multitud de fuentes, ¿no? Y aquí es donde nos surge un verdadero problema, donde realmente lo que nos están planteando es tremendamente peligroso. ¿Cuál es el problema? El problema realmente nos lo hace ver unos días después una frase que posiblemente no está especialmente trabajada, pero una frase muy importante en boca de una ministra que nos dice que realmente hay que intentar evitar los comentarios negativos, falsos. Ese es el error. El error de la libertad de expresión radica en que nosotros confundamos aquellas cosas que son negativas con aquellas cosas que son falsas. Yo puedo decir algo negativo respecto a algún aspecto de la realidad que sea opinable, porque entonces me acojo a la libertad de opinión. Sin embargo, nunca puedo decir nada falso, ni siquiera aunque esté diciendo que sea mi opinión, ¿de acuerdo? Si yo hoy digo que voy vestida de amarillo, ustedes inmediatamente dirán que no voy vestida de amarillo y que es absolutamente falso. Yo no puedo erigirme en el derecho de decir que voy vestida de amarillo bajo mi presunción de libertad de expresión, porque sencillamente estoy intentando trasladar un mensaje que es falso, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese matiz tan importante es el que está en juego en este momento. ¿Y por qué nosotros consideramos que es tremendamente peligroso caer en el error de pensar que la mejor manera de controlar los bulos es controlar la fuente de información? Porque ese presupuesto sería muy útil en una realidad que no existe, y es en la realidad de que todo aquel que controlase la información oficial no tuviera ninguna tentación de utilizarla a su antojo. Pero eso no lo podemos garantizar. Lo que nosotros hemos conseguido, gracias a más de 40 años de democracia y una Constitución que sigue vigente, precisamente es que la garantía de la libertad radica en que haya pluralidad de medios. La pluralidad de medios a veces se interpreta mal,
Porque a veces, muy a menudo, fuera del ámbito del periodismo, se piensa que la pluralidad de medios lo que nos está haciendo ver es realidades distintas, ¿no? Y entonces escuchamos en muchas ocasiones, claro, es que si uno lee los distintos periódicos parece que vive en Españas diferentes. O es que si uno enciende distintas cadenas de televisión parece que la realidad es muy diferente. Lo cierto es que si uno se adentra en detalle a estudiar qué es lo que cuentan los medios de comunicación, los serios y rigurosos, descubre que no es así, que en realidad la inmensa mayoría de las noticias están contadas por todas las fuentes informativas. ¿Por qué motivo? El motivo es muy sencillo. Si yo me fío de un medio de comunicación que es para mí el medio de referencia y tiene una línea editorial X, la que sea, y por lo que sea ese medio de comunicación me oculta una parte de información que no está de acuerdo con la línea editorial que defiende, yo como público, como audiencia, me sentiría inmediatamente engañado, porque diría, bueno, este medio de comunicación del que yo me he fiado para estar bien informada no me está informando bien. En realidad, eso que a veces se dice solo funcionaría en un mundo en el que existieran muy poquitos medios de comunicación, porque hoy, en la actualidad, gracias a Dios, cualquier persona está informada por muchas vías diferentes y recibe información del periódico que suele leer, pero después pone una emisora de radio en el camino al trabajo o incluso dos emisoras de radio, después va a ver el telediario en otra cadena de televisión distinta e incluso a lo largo del día va a brujulear, ¿no?, por distintas webs informativas, con lo cual nosotros recibimos un volumen de información muy grande. Gracias a ese volumen tan grande que recibimos de información, sabemos a ciencia cierta que la mayoría de las noticias que estamos recibiendo están validadas por unos y otros medios de comunicación. Cuestión distinta es la opinión que cada uno de ellos tenga sobre cualquiera de esos hechos. Por ejemplo, ¿son mejores las medidas restrictivas que está tomando el gobierno y limitar la movilidad de las personas, o sería mejor empezar la famosa desescalada y permitir a las personas que fueran a trabajar como habitualmente? Bueno, pues ahí hay elementos que son claramente opinativos, porque no disponemos de, no podemos decir que haya una verdad absoluta, entre otras cosas porque no la conocemos, no sabemos si siguiéramos encerrados cuáles van a ser las consecuencias económicas ni cuáles van a ser las consecuencias para el coronavirus, de la misma manera que tampoco sabemos si abriéramos ahora mismo las puertas cuáles iban a ser las consecuencias para el contagio y por ende las consecuencias económicas de la enfermedad. Así que en ese tema, por ejemplo, nosotros podemos tener distintas líneas de opinión. Ahora bien, todos ellos deberán darnos la información precisa, ¿no?, la parte de los hechos que sea mucho más exacta, y trataremos de desentrañarla. Cuando nos dan unos datos que son inexactos y se demuestra que hay datos inexactos, lo sorprendente es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación se van a hacer eco de esa noticia, porque de lo contrario, cualquiera de esos medios independiente, cada uno con su línea editorial, perdería algo que es fundamental para nosotros, que se llama el ethos periodístico, que es la confianza que se establece entre un medio de comunicación y su público, su audiencia. Es una confianza que es un hilo muy fino, es muy fácil de quebrar. Bastaría que una o dos ocasiones un medio de comunicación patine gravemente para que esas personas perdieran la confianza en ese medio de comunicación. Con lo cual hay que tener tenemos especial cuidado los medios de comunicación serios y rigurosos, porque ahora hablaré de este tema, en cuidar mucho el no mentir. Otra cuestión distinta es que en ocasiones se extrapole, se traslade cuestiones que son meramente opinativas como si fueran informativas. Ese es otro menester, pero tenemos mucho cuidado en no mentir con los datos, o sobre todo pues cuando tenemos dudas respecto a la exactitud de los datos, ¿no?, o la exactitud de un hecho, pues siempre los ofrecemos con reserva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cifras de fallecidos, donde el propio gobierno, llegado un momento la semana pasada, afirmó que realmente pues, que es muy difícil hacer esa contabilidad, pues el medio de comunicación lo que trata de hacer es decir, bueno, pues estamos dando los datos según esta fuente, si bien hay otras fuentes que hablan de otros datos distintos. Como decía, el gran problema es que pensar que un único medio de información o que una única fuente oficial controlase toda la información iba a garantizar que no hay bulos es un verdadero error, porque
presupone que la fuente autorizada siempre iba a hacer lo correcto. Es más, presupone que la fuente autorizada siempre iba a tener acceso a todos los datos a los que tienen el conjunto de los medios de comunicación. Cuando estamos viendo que hay una confrontación, ¿no? Las bases del acuerdo en la argumentación se rompen, por ejemplo, respecto al volumen de fallecidos por la diferente manera de contar, nos damos cuenta enseguida de que lo mejor que podemos tener para tener una información más veraz es libertad y pluralidad informativa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Tenemos la inmensa suerte de que en este Estado de Derecho en el que vivimos tenemos vías muy eficaces para controlar cualquier mentira. La vía muy eficaz es precisamente que el artículo 20 de la Constitución garantiza que se perseguirá cualquier distorsión sobre esa información veraz. Con lo cual, yo tengo que tener la tranquilidad de que si alguien publica una mentira, será perseguido. Ahora bien, cabe, por supuesto, plantearse si esas vías están funcionando adecuadamente. No tanto porque la justicia no nos persiga, sino porque, y aquí hay que reconocer que hay un margen de maniobra muy importante, en ocasiones a algunos medios de comunicación el coste de no decir la verdad es demasiado bajo para ellos. Y estoy pensando en medios de comunicación más amarillistas, ¿no? Lo que se llama en otras latitudes la prensa amarilla, ¿no? Sin embargo, siempre es mejor pecar en exceso, o sea, dar exceso de libertad de información, aunque en ocasiones tengamos que corregir algunas informaciones que son falsas, que pecar en defecto y correr el riesgo de que este arma cayera en manos de unas determinadas personas que pudieran hacer un uso indebido de ese poder exagerado, que es al final el poder que utilizan siempre los gobiernos de carácter totalitario. Lo primero que controlan es la información precisamente para garantizar que no se cuela información de otro tipo. ¿Qué problema surge aquí y qué problema nos está surgiendo en este momento? Bueno, pues que carecemos de lo que se llama tradicionalmente una formación mediática. El mundo digital nos ha sorprendido a todos, no solo ahora, no el modelo del coronavirus, sino todo lo que hay alrededor del mundo digital nos ha sorprendido a todos los que ya llegamos a nuestra etapa adulta con este entorno digital puesto en marcha, nos ha sorprendido a todos porque de repente han surgido nuevas voces, no siempre autorizadas y muy fáciles de comunicar a diestro y siniestro. Cuando nuestra generación que nació analógica era pequeña, todos entendíamos perfectamente, por ejemplo, a la hora de elaborar un trabajo, que un contenido serio solía ser aquel que estaba en un libro, que estaba en una biblioteca, y un contenido poco serio era aquel que nos llegaba por unas fotocopias de dudosa procedencia. Y eso era muy sencillo de ver. De la misma manera, entendíamos muy bien que una información seria y rigurosa era aquella que nos llegaba a través de los medios de comunicación comprendidos como formales y de hecho había frases que se utilizaban mucho en los entornos familiares que era, lo ha dicho la tele. Si lo ha dicho la tele parece que es algo serio, ¿no? Parece que ya está contrastado. ¿Qué es lo que nos ha pasado en los últimos años con la irrupción de Internet? Pues que es muy fácil generar un nuevo medio de comunicación, sencillísimo. Entonces ahora el hecho de que lo diga Internet ya no es necesariamente una garantía de calidad. Solo es garantía de calidad cuando quien lo cuenta es una persona respetable, es una persona que vive la ética y la deontología de su profesión. Pero al mismo tiempo, para colmo, la vida de los periodistas se ha ido complicando. ¿Por qué? Porque el periodista tradicional, que fuera cual fuera su ideología, tenía muy marcada la búsqueda de la verdad y tenía muy clara esa diferencia necesaria entre hechos y opiniones, ahora se encuentra en un entorno muy poco amigable en el que pelea por lo que nosotros llamamos un clic, ¿no? Pelea por las visitas. Entonces, en ese entorno muy poco amigable, cada vez le dedican menos tiempo verdaderamente a elaborar esas informaciones con calidad. ¿Por qué? Pues porque le están apretando por todas partes, le dice que tienen que publicar más cosas, que publique cosas que sean más anecdóticas porque la gente pincha en lo anecdótico y entonces como está generando un contenido que es más anecdótico, presta menos atención al contenido que es más real, porque está compitiendo con otros falsos medios de comunicación que quieren intoxicar a la sociedad y que consiguen ganarle un nicho de mercado que él no tiene, con lo cual lo tiene un poco como todo ligeramente cuesta arriba. Entonces hay una parte que indudablemente depende
de los periodistas, de los medios de comunicación. Por eso nosotros en la Universidad CEU San Pablo y en la Facultad de Humanidades no nos cansamos de decir a nuestros alumnos una frase que para mí lo resume todo y que es la misma que ya decían en su momento, aunque con otras palabras, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, los grandes de la retórica, que es que para ser un buen profesional del periodismo lo primero que tienes que ser es una buena persona, una persona que busque la verdad, ¿no? Cicerón y Quintiliano lo llamaban el hombre bueno y justo moralmente hablando, ¿no? Una buena persona será la que siempre busque esa verdad. Claro, ahora ya no hay esa garantía. No hay esa garantía porque en ocasiones se nos cuelan estos focos de fake news, porque, ojo, en ocasiones, alguna vez, algún medio de comunicación serio puede meter la pata y publicar una noticia falsa, pero en general esas noticias falsas que se multiplican suelen estar en webs de dudosa procedencia, ¿no? Pero esas webs de dudosa procedencia, como se muevan muy bien y consigan tener muchas visualizaciones, porque su producto suele ser un producto apetecible, verosímil, incluso un producto que como incita mucho en esas versiones muy populistas de lo que se comunica, incita mucho a las emociones, pues hace que se mueva con mucha facilidad, pues al final se extienden las mentiras de una manera muy grotesca. ¿Qué deberíamos hacer? Pues en parte, desde luego, tener una mejor educación mediática, que decía antes, tener una mayor concepción de qué es lo correcto y lo incorrecto para ver, que nosotros mismos supiéramos tener ese autocontrol para cuando recibimos un mensaje a través de nuestras redes de comunicación, sea cual sea, tratar de verificar un poco cuál es esa fuente, qué es lo que pasa con esa información. Si de repente nosotros vemos que nos mandan un documento oficial pero que tiene una pinta un poco rara, o si de repente nos están contando una información que no aparece en ningún medio de comunicación, bueno, pues deberíamos dudar de esa realidad, porque lo más probable es que en este fenómeno de las redes sociales nos estén utilizando para alimentar esos bulos. Los bulos, las mentiras, en ocasiones tienen un matiz ideológico, ¿de acuerdo? Y como además aquí juegan con el deseo habitual de la audiencia de querer escuchar aquello que quiere escuchar, pues se retroalimentan. Pero en otras muchas ocasiones el fin es meramente económico, es un pinchar en una página web de dudosa procedencia donde alguien está ganando por clics porque tiene una publicidad puesta detrás. Luego, tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos de no acompañar a estos bulos, porque incluso el riesgo de tener bulos es menor que el riesgo de que nos cortaran toda libertad de expresión y limitaran toda posibilidad de comunicación. Es decir, preferimos tener esos bulos a pesar de que sean malos en sí, porque la otra opción, la opción de cortar las posibilidades de comunicación, entraña en sí muchas más posibilidades de tener bulos, eso sí, de carácter oficial. Pensemos que al final todos estos problemas que estamos teniendo y las dudas sobre qué deberíamos hacer con la censura y con todo lo que hay alrededor, nos llevan a pensar en una situación que se está produciendo demasiado habitualmente ahora en los medios de comunicación, que es lo que los especialistas llaman la caja de resonancia. En estos momentos se empieza a producir un efecto, y es que como solamente recibimos información de una parte de la sociedad, como además la información se rebota constantemente dentro de nuestro entorno social, como además las redes sociales favorecen que yo solo vea siempre el mismo tipo de información y siga al mismo tipo de audiencia, se limita mucho el tipo de contenido que yo veo. Eso es tremendamente peligroso porque hace que las sociedades se vuelvan ciegas a lo demás, ¿no? Ciegas no tanto porque no quieran ver como porque realmente no lo ven. Con lo cual, cualquier limitación en ese sentido nos podría llevar a situaciones tan dantescas como las que se han producido a lo largo de la historia en dictaduras, en las que fuera de esa dictadura la población sabía lo que estaba ocurriendo y dentro de esa dictadura la población no sabía lo que estaba ocurriendo, o sabía una parte de lo que estaba ocurriendo, o aún peor, a través de fuentes oficiales acababan justificando aquello tan dantesco que estaba ocurriendo. Así que, en realidad, al final, si nos damos cuenta, la libertad para nosotros es fundamental, porque la libertad es la garantía de que la información llega de manera fluida a la sociedad. La libertad es la garantía de que el pensar de buena parte de la sociedad se va a trasladar al conjunto a través de los medios de comunicación. La libertad de expresión, la libertad de información es la garantía de que cualquier
ideología va a tener su acogida en el ámbito de los medios de comunicación. Y la libertad es la garantía de que yo, usted, cualquiera de nosotros, vamos a poder elegir qué es lo que queremos ver. Y sabemos que el ethos periodístico de cada uno de esos medios de comunicación depende de que lo haga bien. Ya se cuidarán muy mucho de no mentir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos esa enorme garantía que es que nuestra Constitución defiende la libertad de expresión y defiende el derecho a una información veraz. Luego, no necesitamos vías nuevas para que nos saquen de las fake news. Sí, quizá, como bien decía, y ya terminamos, esa formación que debemos tener todos como ciudadanos y tener el cuidado de ver muy bien qué es aquello que estamos recibiendo, valorar muy bien cuál es la fuente de la que la recibimos y decidir antes de reenviar si es lo correcto dar a conocer esa pieza que nos ha llegado o si quizá estamos generando nosotros mismos ese entorno de las fake news que es tan poco deseable. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad que tengo de llegar a sus ciudadanos, a su ayuntamiento. Para todo lo que quieran, estamos en la Universidad CEU San Pablo, en la Facultad de Humanidades. Gracias.